¿Qué tal estás? Bienvenido a un nuevo vídeo dedicado al periodo de entreguerras. A lo largo de los siguientes minutos vamos a analizar el crack de 1929, la Gran Depresión y las medidas adoptadas por las distintas potencias para salir de la crisis. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar ahora la explicación de la Gran Depresión, un fenómeno que hasta la fecha es la mayor crisis de la historia del capitalismo. Teniendo en cuenta que los Estados Unidos era el pilar y motor de la economía mundial, centraremos nuestro análisis en ese país. Como se ha indicado en los últimos vídeos, al término de la Primera Guerra Mundial, la economía norteamericana era la más importante del mundo. Su producción anual no paraba de crecer, pero sobre todo se había fortalecido a nivel financiero y comercial. Ahora bien, al igual que Europa, aunque con menor intensidad, había sufrido la crisis de posguerra. Los norteamericanos se dieron cuenta de que una Europa débil no favorecía para nada su crecimiento económico. Aspiraban a colocar buena parte de su producción en los países europeos, pero si estos eran pobres, difícilmente podrían comprar sus productos. De ahí su empeño en la reconstrucción de Europa y de Alemania especialmente, cuya principal manifestación fue el Plan Dobbs y el sistema de relaciones económicas surgido a partir de 1924. Esto permitió la recuperación de Europa, que pasó a convertirse en el gran socio comercial de los Estados Unidos. Sin embargo, se trataba de una recuperación ficticia, pues dependía totalmente de las inversiones que llegaban del gigante americano, y la ficción comenzó a llegar a su fin en el verano de 1928. En torno a esa fecha, los inversores norteamericanos se dieron cuenta de que era más rentable invertir en la bolsa, en Wall Street, que en la deuda de los países europeos. Como es lógico, esto redujo el poder adquisitivo de Europa y por consiguiente no pudo comprar tantos productos americanos como hasta entonces. A pesar de eso, el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos no dejó de crecer hasta marzo de 1929, donde alcanzó un máximo histórico. Desde ahí comenzó a descender como consecuencia de la restricción de la demanda europea y la reducción, por tanto, de las exportaciones. Y ante la reducción de las ventas, se produjo un stock que llevó a las empresas a reducir las plantillas y disminuir la producción. Pongamos un ejemplo. En marzo de 1929, la producción de automóviles en los Estados Unidos ascendía a los 622.000, mientras que en el mes de septiembre de ese mismo año se quedaba en 416.000. Por tanto, era solo cuestión de tiempo que esa situación de crisis se reflejara en el mercado bursátil, que era el lugar donde se refugiaban buena parte de los ahorros de los inversores, de los bancos y de los propios ciudadanos norteamericanos. Como hemos comentado anteriormente, la bonanza económica de los años 20 había producido una alza continuada de los valores bursátiles, es decir, de la cotización de las acciones en la bolsa. Sin embargo, desde verano de 1928 se empezó a registrar una contracción en el sector de la construcción, y a comienzos de 1929 se produjo un descenso de la producción, los precios y el consumo. A pesar de todo esto, los inversores continuaron comprando acciones, que alcanzaron su máximo histórico el 3 de septiembre. Desde entonces los valores se estabilizaron e incluso empezaron a tender a la baja. El proceso que desembocó en el crack de 1929 fue el siguiente. El 21 de octubre, con el fin de evitar el hundimiento de la bolsa, la banca Morgan se hizo con un gran paquete de acciones. Sin embargo, eso solo pudo retrasar unos días el proceso, pues el día 24 salieron a la venta 13 millones de acciones que no encontraron comprador. Fue entonces cuando el pánico se adueñó de los inversores de Wall Street. El 29 de octubre se pusieron a la venta 33 millones de acciones y solo la mitad encontraron comprador. En definitiva, ante el temor a perder su dinero, aumentó el número de personas que quería vender, y al no existir suficiente demanda para absorber esa oferta, la bolsa se hundió. En los años siguientes, Wall Street mantuvo la tendencia a la baja, alcanzando su mínimo histórico en 1924.
En ese momento las acciones habían perdido ya el 90% del valor que tenían en octubre de 1929. De hecho, hasta 1954, los valores bursátiles no recuperaron los niveles anteriores al crack. La gravedad de la crisis bursátil, unida al papel hegemónico que desempeñaba los Estados Unidos en la economía mundial, llevó a una crisis de carácter global que conocemos como la Gran Depresión. Centrándonos en las consecuencias que tuvo todo esto para los Estados Unidos, destacaríamos una especie de efecto dominó con los siguientes elementos. En primer lugar, la ruina de los inversores, es decir, las personas y empresas que habían participado en la bolsa perdieron la mayor parte de su dinero. La segunda consecuencia fue la crisis bancaria. Los bancos más débiles, ante la incapacidad de recuperar el dinero que habían prestado, terminaron quebrando. De esta manera, entre 1929 y 1932, solo en los Estados Unidos desaparecieron 5.000 entidades bancarias. El tercer elemento está relacionado con lo que acabamos de comentar, pues como consecuencia de la crisis bancaria se produjo una notable restricción del crédito. En definitiva, los bancos dejaron de dar crédito por miedo a que ese dinero no les fuera devuelto, y como la circulación de capital es fundamental para el funcionamiento de la economía, esto no hizo más que profundizar en los aspectos negativos de la crisis. El cuarto aspecto a destacar fue la caída del consumo y de los precios. El primero de esos fenómenos se produjo como consecuencia de la falta de liquidez y del endeudamiento, y ante la caída del consumo, también bajaron los precios y poco después los salarios. En relación con el descenso del consumo, de los precios y de los salarios, estaría el quinto factor, el desempleo de masas. La disminución de los niveles de producción y la quiebra de las empresas llevaron a 13 millones de norteamericanos a quedarse sin empleo. Pero quizá la consecuencia más importante y que de algún modo engloba todas las anteriores es que el capitalismo, un sistema basado en la confianza, perdió credibilidad para los ciudadanos, las empresas y los inversores. Una vez explicada la crisis en los Estados Unidos, vamos a abordar cómo se expandió al resto del mundo. Esto fue posible gracias al alto grado de conexión comercial y financiera que existía entre los distintos países, pero también por el papel hegemónico que desempeñaba el gigante norteamericano en la economía mundial. De esta manera, una Europa que aún no se había recuperado de los efectos de la Primera Guerra Mundial volvió a ser golpeada por una nueva crisis económica. La quiebra de los bancos estadounidenses hizo que se repatriaran buena parte de los capitales invertidos y prestados a Europa, lo que a su vez llevó al hundimiento de muchas entidades europeas. La situación fue especialmente dramática en Alemania, país que decidió suspender el pago de las reparaciones de guerra en 1932. Aún así, era tan grande la dependencia con respecto al capital norteamericano que numerosas fábricas y empresas quebraron, dejando a más de 6 millones de personas en situación de desempleo. Otra importante consecuencia fue la reducción de los intercambios comerciales, de las exportaciones y las importaciones. Entre 1929 y 1932, el flujo comercial se redujo en un tercio, al tiempo que el precio medio de los productos descendía en un 60%. En todo este proceso tuvieron una importancia capital las medidas proteccionistas ideadas por los gobiernos para sortear la crisis. Además, tanto el sector industrial como el agrario se vieron profundamente afectados. Ahora bien, mientras en el primer caso el principal efecto fue la reducción de la producción, en el segundo esta se mantuvo estable, provocando un descenso pronunciado de los precios. Sea como fuere, ambos tuvieron importantes consecuencias sociales, pues los trabajadores vieron cómo su salario se reducía e incluso perdieron el empleo. Los primeros intentos por hacer frente a la Gran Depresión fueron contraproducentes. El presidente norteamericano Herbert Hoover puso en práctica políticas deflacionistas, como la reducción del crédito y del gasto público, que empeoraron aún más la situación.
Se precisaba de un nuevo modelo económico, el propuesto por el economista Keynes, en el que las medidas inflacionistas y la inversión estatal estimularán la economía. Esta política, a pesar de aumentar el déficit público, debería reducir el desempleo y aumentar la capacidad de consumo de las personas. En 1933, el demócrata Roosevelt se hizo con el triunfo en las elecciones, prometiendo un nuevo pacto, un New Deal, entre el Estado y los ciudadanos. El nuevo presidente se comprometía a luchar contra la injusticia social y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Ese New Deal se concretó en una serie de medidas que podemos resumir en 4 puntos. En el ámbito financiero, con el fin de fomentar la confianza en el sistema, se estableció un seguro de depósitos bancarios. Además, se devaluó el dólar. Esta medida provocó una inflación controlada y por tanto estimuló la economía. En la agricultura, con el fin de aumentar el precio de la producción, se propuso la reducción de las cosechas a cambio de indemnizaciones. En el campo de la industria, se aprobó una ley en 1933 que establecía unos precios mínimos de mercado para determinados productos. También se incluía un aumento de los salarios y una reducción de la jornada laboral. A esto hemos de añadir que con el fin de reducir el desempleo, se inició un ambicioso programa de obra pública financiada por el Estado. Por último, en el ámbito social, se intentó mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. De ahí que en 1935 se procediera a la aprobación de una ley muy básica de seguridad social. Terminamos aquí nuestro repaso al crack del 29, la Gran Depresión y el New Deal. En el siguiente vídeo abordaremos el ascenso de los fascismos, sentando así las bases para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Un saludo a todos.